Buenos días, estamos en la materia electiva, estaríamos en lo que sería robótica e inteligencia artificial. En este momento estamos hablando del grupo 5, que va a ser una breve presentación de no más de 3 a 5 minutos sobre lo que es un robot. Está conformado por Fernando García, José Calatayud, Luis Mejía y Leonardo Cuevas. Ahora, en cuanto a lo que sería el primer punto a tratar, es que es un robot. Mira, un robot es una herramienta realizada, creada y elaborada por el hombre, que está compuesto por partes mecánicas, por partes eléctricas, contiene programación, contiene código, contiene rutinas, los cuales produce hacer o responder ante situaciones programadas y creadas por el hombre, conseguir una respuesta creada y puesta por el hombre. Es decir, cuando nosotros hablamos de la parte mecánica, eléctrica, hablamos sobre todo de la parte motriz, del movimiento de lo que va a hacer la máquina, mientras que cuando hablamos sobre la respuesta, lo que vamos a hablar es de que tiene una lógica, él va a tener unos condicionales de que suponiendo que se están cumpliendo X cantidad de condiciones, se van a producir X cantidad de respuestas. Pero es necesario entender de que un robot no es un ser natural, sino que es un ser artificial creado por el hombre y que sus respuestas siempre van a estar parametrizadas y entre los rangos en el que fue creado. Ahora, cuando vamos al origen de la palabra, entre una de las el origen de la palabra, se podría decir que es robot o robot. Y básicamente lo que indica es servidumbre. Hay que entender que la idea con la que se construye o se juega para trabajar con el robot es simple y llanamente que el robot va a ayudar, a facilitar y va a hacer actividades que son complicadas al hombre. O a lo mejor no son complicadas, pero siempre se quiere lograr mejorar o optimizar procedimientos o procesos. En cuanto a la evolución, mira, la evolución data desde más o menos de 1930, cuando estamos hablando de Taylor, que crea el primer robot o el primer prototipo de robot que llamó en su momento Gargantúa. Después en adelante tenemos entre los 60, los 80, acabo de acotar y destacar que cuando hablamos de 30, 60, estamos hablando todavía de materiales o equipos que en electrónica podríamos hablar analógico, muy grande, gran producción exotérmica, produce muchísimo calor, no estamos hablando de internet, sino que estamos hablando de líneas cableadas, de todo lo que sería la parte coaxial, Wi-Fi, LoRaWAN o algo por el estilo. No lo teníamos. Lo que podría ser pantalla, mira, si acaso creo que sería un LCD de 12 bits, o sea, no es precisamente lo que tenemos por lo menos en la actualidad, lo que podríamos empezar a hablar desde los 80, 2000, actualidad, en el cual estamos hablando de equipos digitales, micros, macros, en los cuales estamos hablando de componentes sumamente pequeños que producen gran cantidad de combinaciones y de ideas y que han hecho un cambio. Podemos decir que entre los 80 y los 2000, el cambio, la revolución en cuanto a lo que es cómo se ve la electrónica, cómo poder aplicarla con la parte eléctrica, cómo poder integrar esto en la parte de informática y cómo producir esto, cosas más interesantes, ha sido abismal. O sea, ha habido un pico, un salto inmensamente grande. En cuanto a por lo menos la imagen que tenemos aquí, lo que estamos hablando son los diferentes robots, muchos de los que juegan con esto son la NASA, los japoneses, diferentes aplicaciones, por lo menos el Petman, que es el que está abajo, es interesante porque uno de los grandes retos de la robótica es poder emular el movimiento fluido y natural del cuerpo humano. Parece que el cuerpo humano, al igual que podemos ver como un robot, es una amalgama, es un grupo de componentes. Podemos hablar nosotros de los huesos, de los músculos, las inervaciones, las venas, las arterias, todo lo que son los sistemas y podemos ver lo que es en la parte o el cuerpo que tiene él, que simplemente como robot podríamos hablar de tuercas, metales, podemos hablar de cables, X cosas. Pero esa siempre ha sido una de las cosas interesantes de la robótica, poder emular lo que sería el cuerpo humano, no solamente de forma física o de la forma, sino todo lo que es su movimiento. Y bueno, para futuras aplicaciones, sobre todo en el campo de la medicina. En cuanto a su clasificación básicamente se basa en dos. Como estamos en un campo de la ingeniería, tienden a ser muy sencillas y muy focalizadas. La primera son los robots tipo aplicación. Dependiendo de la aplicación que tenga, van a estar dentro de una categoría. Los robots que están espaciales los van a poner como si fueran robots de la categoría espacial. Los que están en la parte de agronomía, los que están en la parte de medicina. Depende de la clasificación. La segunda
clasificación, que es un poco más histórica, es un poco más de ubicarte, es según la generación. Van a hablar sobre la primera, segunda, son 5 generaciones y lo que están hablando más que todo es con su evolución. Esta casi siempre se trabaja en paralelo con su evolución para indicar, mira, este robot tiene este progreso y más o menos tú lo que puedes observar o lo que te puede servir a ti, si vas a un campo laboral, es qué tipo de tecnología estaba presente, qué tipo de protocolo de comunicación tenía, qué tipo de herramientas o qué tipo de componentes tenía, ya que realmente son máquinas y son herramientas. Más que todo, cabe finalizar que, mira, este campus, aun cuando se ha trabajado desde hace mucho tiempo, tiene muchísimo avance. Cada vez que hay un nuevo descubrimiento, sea de diferentes ramas de la ingeniería o de diferentes ramas de las ciencias, sea ciencia pura o sea la ingeniería aplicada, eh, siempre va a tener pequeños avances. Mientras tengamos avances en la informática, mejores códigos tengamos. Mientras tengamos avances en la parte eléctrica, podremos tener buenas aplicaciones. Si tenemos nuevos componentes o componentes más pequeños o mucho más rápidos en la parte electrónica, va a tener mejores cosas. Cabe acostar que el robot es una amalgama de todas estas ciencias aplicadas, no es que una ciencia de punta por la otra. Sin un buen cuerpo, por más que tú tengas un buen cerebro, no va a trabajar bien. Y si tú tienes un buen cerebro, mal cuerpo, no trabaja bien y es indiferente. Muchísimas gracias, que hayan disfrutado mucho esta presentación.